Bienvenido, en esta clase quiero compartir con ustedes algo bastante interesante e importante que les puede ser de muchísima utilidad. Vamos a hablar acerca de lo que sería caída de tensión, también llamada impedancia, valor de referencia, como ustedes quieran llamarla. Acerca de esta medición que es bastante interesante, que nos puede ser de mucha utilidad para que podamos reparar placas de dispositivo. La caída de tensión que mediremos en las placas de los celulares viene determinada por la relación que existe entre la relación que ofrece esta al paso de la corriente. Todos los valores que encontraremos en nuestro multímetro acerca de las caídas de tensión se representan con la palabra milivoltios. Debemos de tener muy presente y en cuenta que esta caída de tensión, ¿quiénes son las que generan estas caídas de tensión cuando midamos en la placa? Son mayormente los circuitos integrados. ¿Y los circuitos integrados de qué están compuestos? Están compuestos de semiconductores, transistores, capacitores, diodos, etc. Por lo tanto, sin más, vamos a iniciar a medir. Debemos primeramente de tener muy en cuenta de colocar nuestro multímetro en la escala de diodo. Observemos en la parte superior del multímetro el pequeño símbolo de una flecha y una pequeña barrera que me indica el ánodo y el cátodo del diodo. Para medir, ¿cómo se mide? Siempre tenemos que tener presente la punta positiva del multímetro, colocar a tierra del equipo, y con la negativa realizamos lo que sería el testeo o la medición, es decir, en polarización inversa. Por lo tanto, con esta medición yo lo que estoy corroborando es si hay comunicación de un componente a los demás componentes y circuitos integrados. Es muy fundamental para que podamos diagnosticar diferentes tipos de falla. Ok, iniciamos. Vamos a medir. Punta negativa a tierra y con la positiva medimos. Todo componente debe de tener lo que sería ese valor de referencia o caída de tensión, ya que de esa forma nosotros podemos diagnosticar. Por ejemplo, este capacitor, medimos. Todo capacitor en uno de sus bordes debe tener comunicación. Observen 340 milivoltios. Ese sería el valor de referencia o impedancia o caída de tensión de ese capacitor. Si por algún motivo en este capacitor no encontramos lo que sería ese valor de referencia, ya tendremos que hacer un análisis acerca de esa línea. Probablemente tengamos una falla y tenemos que verificar qué está ocasionando que no tenga esa comunicación. Otro componente, por ejemplo, la bobina. La bobina sabemos teóricamente que viene a ser alambre de cables que están enrollados internamente, ya que ellos lo que hacen es generar energía en forma de campo magnético. Medimos. Toda bobina debe tener comunicación en ambos extremos, ya que son alambres. 355, el mismo valor o aproximado debe haber en el otro terminal del mismo componente. Observen 355 milivoltios. De esta forma estoy corroborando que ese componente tiene comunicación con los demás. ¿Y quiénes son los que generan esa comunicación? Como dijimos anteriormente, sería el circuito integrado, hace que haya esa comunicación. Si por ejemplo yo retiro ese componente, ese circuito integrado, al medir, realizar nuevamente la medición en caída de tensión, es decir, en polarización inversa, no va a haber valor, ya que el circuito hace que se genere ese valor. Por lo tanto, este es un video acerca de cómo medir en caída de tensión, ya que es fundamental a la hora de diagnosticar diferentes tipos de fallas.